La apostasía. La apostasía es un término que se utilizaba en la antigüedad para denotar cuando había una rebelión contra un gobierno. Ese es el sentido de la palabra apostasía. Actualmente dentro de la Iglesia de Jesucristo, la apostasía es una rebelión en contra de las enseñanzas de Dios. No se está hablando de la rebelión que tiene el mundo contra Dios al no querer aceptar a Cristo y no querer aceptar la voluntad de Dios, sino se refiere a la rebelión de la propia iglesia, que es una rebelión que nace dentro de la iglesia en contra de los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Esto es una revelación, fue predicho por el Señor Jesucristo. La apostasía surge cuando los falsos maestros, los falsos apóstoles, entran dentro de la iglesia disfrazados de gente piadosa y empiezan a enseñar doctrinas erradas, basados en la misma escritura, por supuesto. Toman las escrituras y la interpretan a su manera para enseñar lo que ellos quieren que diga, muchas veces, la mayoría de las veces con fines de hacer comercio, de conseguir sus propósitos, conseguir fama, conseguir dinero, pero ellos tuercen la escritura, la malinterpretan para conseguir sus propios fines. Y hay muchas personas dentro de la iglesia que siguen esas disoluciones. Sencillamente no disciernen, no conocen la escritura, no oran, no buscan de Dios. Y entonces oyen las enseñanzas, le parecen buenas, parecen interesantes y siguen esas enseñanzas y ellos mismos empiezan a enseñar lo que aprendieron de un apóstata y se convierte en apóstata, ya siendo engañado, pero eso no quita que son apóstatas, y así viene y se va haciendo más grande la apostasía, y es realmente todos los que entran dentro de ese engaño van a perecer si no se apartan de ese engaño, si no se dan cuenta que han sido engañados, son llevados por el diablo al mismo infierno, porque ese es el propósito de la apostasía, engañar a los creyentes para que se pierdan, para que estando dentro de la iglesia pierdan su salvación. Ese es el propósito con que el diablo ha levantado la apostasía. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice en Hechos capítulo 20, versículo 28 a 31, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo le está dando esta exhortación a la iglesia. Se está despidiendo de ellos. Ellos nunca más van a ver el rostro del apóstol Pablo, pero él le está diciendo que tengan cuidado, porque se van a levantar este tipo de personas apóstatas, hombres perversos que van a torcer las escrituras. Inclusive está diciendo que de esos mismos pastores que están allí, ese grupo de pastores, se van a levantar hombres corruptos. Esta es una profecía bien terrible que le dijo el apóstol Pablo a estos hermanos, y realmente es una advertencia para hoy también para nosotros. Vamos a ver algunos aspectos de la apostasía. Uno de los aspectos de la apostasía es que ellos negarán que Jesucristo es Dios. Vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Si nosotros negamos que Cristo es Dios, nosotros estamos negando nuestra propia salvación, porque nosotros no podríamos ser salvos si Jesucristo no es Dios, porque entonces estaríamos enseñando una cantidad de mentiras a través de la escritura. ¿Ve? Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Hay una secta diabólica
que salió del cristianismo, que ellos enseñan que Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un ángel, y esta secta son los testigos de Jehová. Entonces, por eso es que es una secta, por eso es que no son cristianos, por eso es que inclusive ellos torcieron la Biblia de los testigos de Jehová está adulterada, es la única Biblia, podríamos decir, que está tan adulterada, que ellos le han cambiado tantas cosas solamente para comprobar sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas. Podemos compararla con las demás Biblias que tenemos, la Reina Valera, todas las demás Biblias que tenemos, y vamos a ver que la Biblia de los testigos de Jehová está completamente adulterada para ellos comprobar sus enseñanzas y para ellos mantener a la gente atrapadas dentro del error, porque han convertido lo que están haciendo sencillamente en un comercio de vender libros. Vamos a ver qué dice también en Colosenses capítulo 2 versículo 8 al 10. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Una parte de la apostasía es que utilizan razonamientos humanos, utilizan como acabamos de leer, huecas filosofías y rudimentos del mundo, para explicar cosas y llevar a la gente a hacer cosas que son contrarias a la palabra con razonamientos humanos. Pero nosotros tenemos una base en la cual creemos, que es la palabra de Dios. Hay muchas personas que actualmente, por ejemplo, niegan que hay el infierno, y dicen: es que un padre amoroso como es Dios va a enviar a sus hijos al infierno. No, eso no es lógico. Él envió a Cristo para salvarnos. Entonces, ¿cómo va a enviar a la gente al infierno si Cristo murió por nosotros en la cruz? Eso es realmente una mala interpretación, por la razón siguiente de que Dios nos da la figura como padre a nosotros. No quiere decir que la figura de padre que Dios nos da es como la figura del padre terrenal que nosotros conocemos. Podemos decir también que el Padre Celestial envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, de una manera muy cruel, de una manera terrible, como nosotros podemos leer en las Escrituras. Entonces, un padre terrenal no haría eso. Sin embargo, Dios, que Él mismo es amor en sí mismo, Él envió a su Hijo para dar su vida por nosotros, para salvarnos. Hay paralelos que no se pueden hacer, porque la razón siguiente de que el carácter de Dios no es igual al carácter de un ser humano. Aparte de hecho, el infierno no fue hecho para el hombre, el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Todos los que le den la espalda a Dios van a ir allí, pero no es la voluntad de Dios de que ningún hombre vaya a ese lugar de tormento. Entonces tengamos mucho cuidado con los razonamientos humanos que nosotros aceptamos, porque la mayoría de las veces no concuerdan con la palabra de Dios. Lo que inducen es a la mentira y al engaño. Otra parte de la apostasía es que mandarán en nombre de Dios cosas que Dios no ha mandado. De esta manera sofocan a la iglesia con mandamientos e imposiciones y desvían la atención de la verdadera meta que ha sido designada por Dios, que es buscar el reino de los cielos y su justicia. Y esto es lo que hace es que estanca el desarrollo de la obra de Jesucristo. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. 1 Timoteo 4, versículo 1 al 4. Vemos aquí que entre las señales de la apostasía que nos dice la palabra es que algunos prohibirán casarse. ¿Ve?
podemos ver, esto ha ocurrido en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le prohíbe a sus sacerdotes que se casen, lo cual es un gravísimo error. La Biblia dice que el hombre de Dios, el pastor, debe de ser casado para que sepa mantener a su casa y sus hijos, porque el que no sabe cuidar de su casa, el que no sabe mantener una casa y sus hijos, ¿cómo va a cuidar de la casa de Dios? ¿Cómo va a aconsejar a los demás hombres a tratar a su mujer y a educar a sus hijos? Así es que dice la Biblia, el hombre de Dios debe ser casado para que sepa tener su casa y su hogar, y para que no caiga en tentación con mujeres, no caiga en tentación en corrupción. Podemos ver esto como ha acontecido, la corrupción que ha entrado en la Iglesia Católica por causa de la innumerable cantidad de sacerdotes que han caído en pecado a causa de la abstención, porque se les ha prohibido que lo que es correcto, que ellos tengan su propia esposa y sus hijos, para que ellos no caigan en tentación. Eso está ordenado por Dios. Eso está ordenado por Dios. Y dice que muchos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero también el engaño viene por el oír, y la duda y la incredulidad viene por el oír. Así que si hay personas, cristianos, creyentes de verdad, van a apostatar de la fe oyendo doctrina de demonios, porque van a empezar a oír doctrina enseñada por gente que no anda conforme a la verdad, que está endemoniada, que tienen una vida destruida, que tienen una vida de pecado, y sin embargo se atreven a tomar las cosas de Dios para enseñar la palabra de Dios. Y eso, la contaminación que reciben a través de la palabra que están oyendo, los va a llevar a apostatar de la fe, a apartarse del Señor y a pecar gravemente contra Dios. Así que tenemos que tener cuidado a quién oímos, qué enseñanza oímos. Tenemos que, dice que vendrán en los postreros tiempos gente que tendrán comezón para oír, querrán oír cosas nuevas. Vamos a seguir adelante. Vamos a leer en Judas, versículos 3 y 4, dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es una parte muy grave de la apostasía, que entrarán hombres, falsos maestros, a enseñar libertinaje, porque Cristo nos libertó. Pero Cristo nos libertó, pero no nos libertó para que viviéramos en el pecado, sino nos libertó del pecado para que viviéramos en santidad. Entonces estos hombres van a guiar a la iglesia, a motivarla, a decirle que somos libres, que Cristo quitó todo el pecado y Cristo llevó toda la condenación. Entonces nosotros somos libres, que ya no importa si usted bebe licor, si no importa si usted va a bailar, a disfrutar, que Dios lo que quiere es que usted disfrute de la vida, disfrute su vida, porque para eso Cristo murió en el Calvario. Y eso es una mentira del diablo, se lo puedo decir. Cristo murió en el Calvario para que usted viva en santidad, para que usted viva para Él, para que usted sea parte del mundo y sea parte del pecado, para vivir una vida santa, porque no es posible que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por causa del pecado en nuestras vidas, para perdonarnos nuestros pecados, y eso le va a dar permiso a la gente para vivir en pecado. Esto es una mentira del diablo. Tiene que tener cuidado de no estar siguiendo personas que están enseñando en este tipo de engaño, de mentiras. Otra parte muy importante es que ellos tergiversan el sentido de la escritura para que poder enseñar lo que ellos quieren enseñar, para poder engañar a la gente, porque el diablo no solamente él no tiene ningún tipo de ética, ni de moral, ni de respeto. Eso son cosas totalmente ajenas a ese ser espiritual. La palabra de Dios dice así, 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 5: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y volverán a la fábula. Sé tú sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, esta gente, vendrá tiempo cuando los mismos creyentes que están dentro de la iglesia querrán oír cosas nuevas, tendrán concupiscencia de oír nuevas revelaciones del evangelio. La Biblia lo llama comezón de oír. Y entonces ya no querrán seguir oyendo el mismo evangelio que el Señor nos dejó, porque el evangelio no cambia. La Biblia dice que el evangelio es eterno. Querrán oír otras cosas y se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán de la verdad del oído. ¿Ve? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el evangelio es eterno, que el evangelio no va a cambiar, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que tengamos cuidado con la concupiscencia de oír cosas nuevas, porque ya la revelación dada a la iglesia está completa. Alabado sea el nombre del Señor. Otra advertencia muy importante que sigue dentro de este mismo marco la conseguimos en Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, esto es una advertencia para todo el que quiera añadir cosas a la escritura. Y es que el que le añade, Dios le añadirá todas las plagas que están escritas en la palabra de Dios. Todas las enfermedades y todas las cosas, maldiciones que están ahí, Dios la va a añadir sobre su vida. Y el que le quite, Dios le va a quitar su parte del libro de la vida. O sea, no va a tener parte con Dios. Es terrible esto, porque Dios es un Dios santo. Él no cambia, su palabra es eterna, sus palabras son vida, pues son las mismas desde que se pronunciaron en el principio, pero sin embargo son vida para nosotros. Ahí es donde está la vida, ahí es donde está la bendición para nosotros, en la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice en Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 9. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren convertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, esta es una advertencia bien terrible sobre la apostasía, porque los Gálatas estaban siendo atacados por personas que lo estaban llevando prácticamente a otro evangelio, con la misma escritura, otro evangelio. Y el apóstol le dice que no hay otro evangelio, pero que si un ángel del cielo o aún ellos mismos o cualquiera le predica otro evangelio, sea anatema. Esto significa sea maldito. Es terrible. El apóstol se ve en la necesidad de que sus palabras sean tan fuertes como esta, porque no podemos aceptar la presencia de otro evangelio. Hoy en día se está predicando otro evangelio dentro de las iglesias. Hay muchas iglesias que están viviendo otro evangelio y no se dan cuenta. Están viviendo un evangelio que nos habla de prosperidad, un evangelio que está hablando de conquistar esta tierra, un evangelio que está hablando de que Dios te va a cumplir todos los sueños que tú tienes, te va a dar todas las cosas que a ti se te ocurra que te va a dar, porque Cristo murió para eso. Cristo se hizo, siendo rico, se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. Déjame decirte, este es el evangelio del diablo, usando las escrituras para tergiversarla, para torcer las escrituras. La palabra dice que Jesucristo vino a buscar un pueblo para su gloria, que el Señor Jesucristo nos advirtió en muchas oportunidades que Él nos escogió del mundo, pero nosotros no somos del mundo. Nosotros tenemos que renunciar a este mundo y para vivir para Él. Dice la palabra que nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a este mundo y servirle a Cristo, nadie puede servir a las riquezas y servirle al Señor Jesucristo. No, nadie puede servir a dos señores. Así que
Cristo vino para que nosotros pusiéramos nuestra mirada en el reino de los cielos y nosotros despreciáramos este mundo, lo dejáramos a un lado para vivir para Cristo, para alcanzar el reino de los cielos. Entonces tengamos cuidado porque se está predicando realmente hoy otro evangelio. Es muy importante. Ahora, para mantener la pureza del evangelio, para mantener la pureza de la enseñanza que el Señor nos ha dado, el apóstol Juan nos dice así, en 2 de Juan capítulo 1 versículos 10 y 11, dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Si alguno viene a nosotros y no trae la doctrina correcta, la doctrina de Jesucristo, no debemos de recibirlo, ni aún en casa, por la razón siguiente, de que si nosotros recibimos en casa, por ejemplo, a los testigos de Jehová, o recibimos en casa a personas que tienen doctrinas erradas, adventistas del séptimo día, cosas que no son las doctrinas básicas de la Escritura, sino que han sido tergiversadas, y la gente de alrededor de nuestra casa los ve entrando y saliendo de nuestra casa, van a pensar que la doctrina de ellos es tan buena como la doctrina nuestra y ellos también lo van a recibir. Nosotros no podemos hacer eso, eso sería confundir a las personas, porque nosotros tenemos que poner una marca, una delimitación en nuestras creencias. Nosotros no podemos estar compartiendo ni estar recibiendo en nuestra iglesia predicadores o enseñanza que vengan de otras doctrinas, no estoy hablando de falsas doctrinas, porque la iglesia evangélica está compuesta por diferentes iglesias evangélicas. Tenemos la pentecostal, esta iglesia, o sea, hay diferentes iglesias que tienen la misma doctrina, solo la diferencia es cuestión de cómo se hacen las alabanzas o ese tipo de cosas, pero es la misma doctrina. Es diferente cuando estamos hablando de adventistas del séptimo día, estamos hablando de testigos de Jehová, estamos hablando de mormones. Esos son sectas que tienen doctrinas erradas, doctrinas de demonios. Entonces no lo podemos confundir, no podemos darle la entrada a nuestra casa, por la razón siguiente de que eso sería contaminar nuestra casa y sería dar al mundo una señal equívoca que puede llevar a la gente a la perdición al pensar de que ellos están bien con su doctrina. No le estoy diciendo yo, se lo dice 2 de Juan capítulo 1 versículo 10 al 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. El que le dice bienvenido es como si tuviera esa falsa doctrina también para él. Dios te bendiga y Dios te guarde.